Iniciamos hoy en el numeral 1210 del Catecismo, donde iniciamos ya el estudio particular de cada sacramento. Hoy vamos a ver el sacramento del bautismo. Todos sabemos que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Eso no es nada nuevo. Todos, los 7. Y al estudiar cada sacramento vamos a ver esa institución por Cristo. Así, algunos no están tan expresamente ubicados en la Sagrada Escritura como lo quisieran encontrar algunos de nuestros hermanos separados, pero sí están. Entonces es importante aprender esto. Los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, sacramento del orden, del matrimonio y la unción de los enfermos, corresponden cada uno de ellos a etapas diferentes, ¿no? Y a momentos importantes en la vida del cristiano, cumpliendo cada uno el papel. Unos son sacramentos de iniciación, indispensables para que el alma pueda empezar ese caminar en Cristo. Por eso se llaman sacramentos de iniciación cristiana. Otros son para dar crecimiento a esa vida divina. Son como alimento. Otros son de curación. Y otros sacramentos determinan esa misión, esa tarea que Dios da a sus hijos, como el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Ya definen una tarea, una misión para el hombre, misión que deben cumplir en Dios. Entonces, ya estudiamos, anterior a estas lecciones, estudiamos la parte general de todos los sacramentos. Ahora vamos a estudiar lo específico de cada sacramento, para entender, y más que para entender, para vivir cada sacramento. Entonces iniciamos con el bautismo, que pertenece a esos sacramentos de iniciación cristiana. Vamos a ver el nombre del bautismo, ¿sí? ¿Por qué se llama bautismo? El sacramento del bautismo, como dice el numeral 1213, es el fundamento de la vida cristiana, y en la medida en que nosotros vamos leyendo el catecismo, porque ustedes saben que aquí en la clase no alcanzamos a leerlo todo porque no nos da el tiempo, pero ustedes en su casa sí empiezan a leer cómo empezar cada palabra. Cuando el catecismo dice es el fundamento, o sea, es la base, es el cimiento de toda vida cristiana. Y ya lo sabemos, cuando un fundamento se pone mal, sin consistencia, de una manera superficial, ¿qué pasa? Se derrumba, ¿sí? Si sobre eso tú vas a construir algo y el fundamento no está bien, se derrumba. Entonces, si el bautismo es el fundamento de la vida cristiana, ese bautismo tiene que quedar bien cimentado. Si no, la vida cristiana se construye sobre algo falso y se derriba. Llega un momento en que se desaparece, se deshace, se destruye. Y esto es importante entenderlo, porque hoy por hoy el bautismo no se le da la importancia que debe tener. Por eso sí quisiera que en esta reflexión que estamos haciendo fuéramos penetrando bien ese sentido del bautismo. Además de ser fundamento, es el pórtico de la vida en el espíritu, o sea, la puerta, la entrada. No puede darse una vida en el espíritu, o sea, una vida espiritual, si no hay bautismo. Y también esta puerta que abre el paso a los otros sacramentos. Si tú no eres bautizado, no puedes recibir ningún otro sacramento. Como dice ese numeral, pues los efectos del bautismo nos libra del pecado, nos introduce a una vida nueva, la vida de hijos de Dios, nos hace miembros de Cristo, entramos en la iglesia y podemos participar de su misión. Eso lo vamos a ampliar más adelante, cada una de estos efectos que trae el bautismo. Entonces vamos a detenernos en el nombre de bautismo, porque se le llama bautismo. Viene del griego baptisein, que significa sumergir, que es introducir dentro del agua. Esta inmersión en el agua tiene un doble significado. El meternos tiene el significado de sepultura, sepultarnos con Cristo. Y el salir tiene el significado de resurrección. Morimos con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Otro significado que tenemos que meditar. Porque en la medida en que meditemos esto vamos a entender la grandeza del bautismo. Porque se produce, o sea, se realiza lo que significa. El hombre muere con Cristo
a esa vida de pecado en la cual nace y resucita con Cristo a una vida divina. Y eso se da en el alma del bautizado, eso efectivamente se produce. ¿Cuál es el problema? Que esa vida nueva, esa vida divina que surge, no se cuida. Y por eso muere tan pronto. Ese es el dolor de Cristo y el dolor de la iglesia, de cada hijo a la que le da vida para morir. Y poniéndonos a pensar bien en eso, es terrible, más terrible que un aborto, porque se engendra una vida divina para matarla, para no darle vida, para no alimentarla, para que entre pronto en el pecado y viva en el pecado, porque el que vive en el pecado está muerto. Es terrible. Si nos parece terrible un aborto de la vida natural, ahora cómo es un aborto de la vida divina. Y eso hoy se da con tanta frecuencia, cuando el bautismo se toma como un rito o como un cumplimiento social. Este sacramento también se llama baño de regeneración y de renovación del espíritu. ¿Por qué? Porque el bautismo purifica, esa agua purifica, santifica y justifica. Purifica, nos saca de toda esa vida de pecado. Santifica porque nos comunica la misma vida de Dios que es santa. Y nos justifica. ¿Qué significa? Que nos hace justos. Nos justifica, nos hace justos. ¿Cuál es el justo? El que da lo que merece. Y nos justifica por cuanto que nos da la capacidad de darle a Dios lo que Él merece. Porque recibimos una vida divina para con esa vida divina poder vivir en lo divino y darle a Dios lo que Él merece, lo divino. Porque el bautismo nos hace otro Cristo. En el bautismo Cristo empieza a vivir en mí. Entonces, el Padre me creó para vivir en mí, para encontrarse en mí, para buscar en mí lo de Él, que es lo que Él quiere, lo de Él, lo divino. En ese sentido, el bautismo nos justifica, nos da la capacidad de ser justos con Dios, de que Dios encuentre en mí lo que Él merece, la gloria que todo hombre tiene que darle a Dios. Porque la vida de la gracia es la vida de Dios mismo en el alma. Y esa vida, que es Dios viviendo en mí, va a producir los frutos de Dios, no los míos. Entonces Dios tomará de mí lo que Él merece, porque es divino. Significa ese nacimiento del agua y del Espíritu que Jesús anunció en su Evangelio, en Juan 3:5, y sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. También este nombre significa iluminación, ya dijimos, inmersión, un baño de regeneración y de renovación, y también significa iluminación, porque el espíritu del bautizado es iluminado por las verdades o por la verdad que es Cristo mismo, recibe a quien es la luz. Y la ceremonia nos lo dice. ¿Por qué le dan al bautizado la luz? Porque está recibiendo en ese sacramento a aquel que es la luz. Al recibir la luz, se llena de luz, se convierte en luz. Ustedes son la luz del mundo. Tenemos que iluminar. Hijo de la luz y se convierte en luz. Como dice San Gregorio Nacianceno, que es hermoso lo que él habla, dice que es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad. Ya el bautismo pone ese sello de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay, porque es Dios. El cristiano se hace morada de Dios, se hace miembro de Dios. Don, ¿por qué es don? Porque se da a los que no aportan nada. ¿A cambio de qué recibiste el bautismo? De nada, porque Dios quiso. Es gracia, porque es dado incluso a los culpables. O sea, por gracia, por pura bondad de Dios. Por el bautismo repetimos lo mismo, el pecado es sepultado en el agua. Es unción porque es sagrado y real. El que es ungido se convierte en algo sagrado, consagrado a Dios, y real, recupera su realeza divina. Iluminación porque es resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Eso hay que subrayarlo. Soberanía de Dios. Cuando hay un bautizado, el soberano es Dios. Se hace, Dios es el propietario de esa criatura. Ya no te perteneces, ya perteneces a Dios. Ya Dios puso en ti su sello de propiedad. Este es mi hijo, ya le pertenecemos a Dios. Eso pues todo lo que significa. Vamos a leer algunos apartes de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta que nos hablan del bautismo. El volumen 6
en el capítulo 116, pero antes vamos a leer el volumen 2 en el capítulo 79, de octubre 1 de 899, que nos habla de ese dolor de Dios por el abuso de los sacramentos. Dice: oh, cómo queda desgarrado mi corazón al ver reducidos los sacramentos, como aquellos cuadros pintados o como aquellas estatuas de piedra que de lejos parecen vivas, pero si se acerca uno se comienza a descubrir el engaño, y entonces si se hace por tocarlas, ¿qué cosa se encuentra? Papel, piedra, madera, objetos inanimados, y se queda desengañado del todo. Así son reducidos los sacramentos. Para la mayor parte no hay otra cosa que la sola apariencia. Eso es lo que se vive hoy con dolor. Y quedan más sucios que limpios, porque es una vida divina que se aborta. Y además, el espíritu de interés que reina en los religiosos es para llorar. Cuando se habla aquí de religiosos, no solo nos imaginamos los sacerdotes y las monjas, sino todo creyente consagrado a Dios. Un padre católico o unos padres católicos, unos padrinos católicos. ¿No te parece que son todo ojos ahí donde hay una miserable ganancia, hasta llegar a envilecer su dignidad? Pero donde no está el interés, no tienen manos ni pies para moverse ni siquiera un poquito. Este espíritu de interés le llena tanto el interior que desborda al exterior, y hasta los mismos seglares sienten la peste y escandalizados no tienen fe en sus palabras. Ah, sí, ninguno deja de ofenderme. Hay quien me ofende directamente y quien, pudiendo impedir tanto mal, no se preocupa en hacerlo, así que no tengo a quién dirigirme. Ahora, en el volumen 6, en el capítulo 116, empieza a hablarnos Jesús ya de un nuevo bautismo que tiene el mismo significado y el mismo efecto del bautismo. ¿Cuál es ese nuevo bautismo? Hija mía, las cruces, las mortificaciones, y de esas cada día nos llueven, las cruces y las mortificaciones. Así sea un calor muy fuerte, una cosa incómoda, un contratiempo, todas esas son mortificaciones. Son otras fuentes bautismales. Fuente, ¿ve? Y cualquier especie de cruz que está empapada en el pensamiento de mi pasión, ahí está la clave. La cruz o esa mortificación que tú la empapas con el pensamiento de la pasión de Cristo. O sea, la unes, la vives unida a Cristo y como Él la vivió. Pierde la mitad de la aspereza y disminuye la mitad del peso. Fuente bautismal. En cada cruz, ¿qué sucede? En cada mortificación, inmersión, te sepulta, mueres. Porque si la vives con paciencia, si la vives en la fe, si la vives en la humildad de saber que todo lo merecemos, toda cruz la merecemos, toda mortificación lo merecemos, todo sufrimiento lo merecemos, porque necesitamos ser renovados, purificados, santificados, iluminados. Entonces se produce la inmersión, te sumerges y mueres, te sepultas con Cristo, y cada cruz y mortificación vivida así te resucita a una nueva vida. Se produce, es una nueva fuente bautismal. Entonces continuamos con la segunda parte de este capítulo, donde se nos habla de ese recorrido del bautismo a lo largo de toda la economía de la salvación. La economía sabemos que es esa arte o ciencia de administrar los bienes. Cuando se habla de economía de la salvación, es ese proceso en que Dios ha llevado a la humanidad, a través del cual nos ha ido regalando o entregando todo aquello que perdimos en el pecado original. Entonces Dios ha ido proporcionándonos en una forma progresiva todas las gracias, conocimientos, hasta llevarnos a ese orden, puesto y lugar para el cual fuimos creados. Entonces, en esa economía de la salvación, ya sabemos que desde el Antiguo Testamento, en el Génesis, el agua, que es una criatura, Dios la presenta como fuente de la vida y de la fecundidad.
el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas, dice el Génesis al hablar de la creación. Por eso, al bendecir el agua, la Iglesia dice esta oración: oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. El agua concibiera el poder de santificar. Dios se sirve de esa criatura para realizar en el plano espiritual lo que esa criatura realiza en el plano material, porque sabemos que el agua da vida, ¿no? Usted una matica está toda triste, toda apagada, le echan agua y ya empieza a revivir. Igual una persona sedienta, ya extenuada, deshidratada, el agua le ayuda a cobrar nueva vida. Cuando el diluvio, nuevamente el agua se hace símbolo de muerte y de vida. Por eso la Iglesia siempre ha visto en el arca de Noé un símbolo de este bautismo, una figura de la salvación que se da por el bautismo. Porque el agua que sepultó a toda una generación pecadora, como que estuviera sepultando el pecado, esa misma salva a una nueva generación, porque de Noé sale una nueva generación. 8 personas fueron salvados, ¿no? A través del agua. También en la vigilia pascual, donde se hace todo ese recuento, en una de las oraciones, después de la lectura, lo dice: oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. ¿Ve? El doble efecto. Hay otra figura que nos va explicando todo este significado del agua, es el paso del Mar Rojo. Y aquí el catecismo dice algo importante, muy curioso. El agua de manantial, o sea, el que brota de la fuente, simboliza la vida. Y el agua del mar es símbolo de muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por eso el Mar Rojo habla de esa liberación de Israel de la esclavitud. Suceden las dos cosas, ¿no? A través del paso del Mar Rojo está la liberación de un pueblo esclavo y quedó sepultado el pueblo que lo esclavizaba. Prefigura, ¿no? Se sepulta lo que esclaviza y resurge la verdadera liberación que sucede en el bautismo. En el Mar Rojo sucedieron las dos cosas. El pueblo que esclavizaba quedó sepultado y al pueblo esclavo se le dio la liberación. Y hay otra figura en el Antiguo Testamento que es el paso del Jordán para la posesión de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, ¿no? Que es, por acá hay puesto, si quieres, es la imagen de ese paso a la vida eterna. En el Nuevo Testamento, Jesús también va tomando esa agua como símbolo. Cuando el bautismo de Juan Bautista en el Jordán, que era un bautismo de penitencia, pero significaba igual, ¿no? Los que iban a bautizarse con Juan, ¿por qué iban? Porque querían morir a esa vida de pecado para empezar una vida de conversión, de preparación para ese reino de Dios. Así decía Juan Bautista, ¿no? Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Esa era la invitación que Juan Bautista hacía. Igual Jesús cuando se bautiza, que Él se somete voluntariamente a ese bautismo de penitencia destinado a los pecadores, ¿para qué? Porque Él en su bautismo, siempre todo acto de Cristo, en todo acto de Cristo estaba encerrado la humanidad, porque Él su vida la vivió toda para la humanidad. Él reúne en sí todo acto de justicia, o sea, se reconoce en sí a la humanidad pecadora. Y reconociendo en sí a esa humanidad pecadora, Él se somete al bautismo de penitencia en nombre de todos nosotros. Por eso es un gesto de anonadamiento. Se anonadó a sí mismo y se hizo uno como los otros, igual a los demás. Y ese espíritu, fíjense lo hermoso del símbolo, que en el comienzo de la creación se cernía sobre las aguas, ese mismo espíritu es el que aparece sobre Cristo cuando se bautiza en el Jordán, significando que, o preludiando que esa nueva creación en Cristo, esa nueva humanidad en Cristo, la creación de los hijos de la luz, la creación de los hijos de Dios, una recreación. Por eso el Padre dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y en Cristo lo estaba diciendo para todos aquellos que estaban llamados a ser cristificados a través del bautismo. Estaban llamados a ser otro Jesús en la tierra
a través del bautismo. Y es lo que en cada bautismo se repite, ¿no? Porque un bautizado es otro Cristo. Y sobre un bautizado igual dirá el Padre, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, porque es su morada en plenitud, está su Hijo ahí. Jesucristo también habla de otro bautismo, que es el de la Pascua, ¿no? Y a través de ese bautismo, el que Él inaugura nuestro bautismo, que es el bautismo de sangre. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto anhelo que llegue, ¿sí? La sangre y el agua que brotan del costado traspasado de Jesús son figuras del bautismo y de la Eucaristía. Después de ese bautismo de sangre que recibe Jesús en la pasión, se establece el bautismo. Él lo dice en Mateo, id por todo el mundo, Mateo 28. Después de la resurrección, ya recibió el bautismo de sangre y surge, ¿sí? Resucita, muere y resucita. Es el misterio pascual que se vive en cada bautismo. Ya resucitado, Jesús le ordena a sus apóstoles: id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. La reflexión que hace San Ambrosio considera ¿dónde eres bautizado? ¿De dónde viene el bautismo? De la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti. En Él eres rescatado, en Él eres salvado. Y esto nos hace comprender más y más y más por qué la cruz es la insignia y señal del cristiano. Por eso, porque en la cruz brotó esa nueva vida para el hombre. Y siguiendo este proceso de la economía de salvación, ya vimos el bautismo en el Antiguo, el bautismo en Cristo, que Jesús se lo repite a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Del agua y del Espíritu. Viene el bautismo en la iglesia. ¿Cuándo se inaugura el bautismo en la iglesia? Desde Pentecostés. En los Hechos 2:38, que Pedro, acuérdense que ya Pedro sale y le habla a la gente, ¿no? Después de ese discurso de Pedro, el día de Pentecostés, él les dice, al oír esto, él les dice: sepan pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y ellos le dicen, con el corazón compungido, dice la palabra, o sea, estaban movidos. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Entonces, ¿qué hacemos? Pedro les dice: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, porque ya ellos habían recibido esa orden de Cristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. Ahí se dio el inicio al bautismo como sacramento en la iglesia, como el día de Pentecostés. En adelante los apóstoles van ofreciendo el bautismo a quien crea en Jesús. De esos hay muchos pasajes. Ahí están citados en el Catecismo, Hechos 2, 41, 8. Por eso dice: los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Luego en Hechos 10, 48 también. Siempre aparece el bautismo ligado a la fe. A los que creen, a eso les bautiza, ¿sí? Por eso el caso del carcelero, en Hechos 16, cuando Pablo, ¿recuerdan el hecho? Que Pablo queda liberado de la cárcel hacia la medianoche. Pablo y Silas, que estaban cantando, y entonces se abren las puertas y se les quitan las cadenas, y el carcelero se asustó todo. Dice, los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Esa es la condición para el bautismo, la fe. Si creen, entonces, por eso a todo aquel que creyere será bautizado, recibirá el bautismo. Vuelve a decirnos el Catecismo una verdad que no podemos olvidar, pero para vivirla y para ayudarla a vivir aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, hijos, ahijados o nietos, los que estén bajo su responsabilidad. Por el bautismo, el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con Él. Esa es una verdad que no podemos olvidar. En Romanos 6 y Colosenses 2 nos lo confirman. ¿O es que ignoráis que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que
al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Los bautizados se han revestido de Cristo. Gálatas 3:27 nos lo confirma. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay ni barranquillero, ni cartagenero, ni colombiano, ni peruano, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois de Cristo. La soberanía de Dios sobre nosotros. Somos propiedad de Cristo, porque somos un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es tu dueño? Cristo. Así como tú eres la dueña de este dedo. Entonces, somos un miembro de Cristo. Si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por el bautismo, ese baño que recibimos nos purifica, nos santifica y nos justifica. El bautismo nos da la semilla incorruptible de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios produce efecto vivificador. Da vida. Toda palabra de Dios da vida, pero si la sabes recibir, ¿verdad? Porque así como te pueden regalar una semilla, pero si no te dispones a que esa semilla quede sembrada, sino que la tiras y puede quedar por encima de la tierra, pues se pierde. No te va a dar todo lo que esa semilla encierra, una cosecha o un jardín muy hermoso, si son flores, pero vas a perder todo eso porque despreciaste la semilla. Y la palabra de Dios es semilla incorruptible, no perece, y sus frutos, si es incorruptible, sus frutos son eternos. Pero si se siembra, si no se siembra, se pierde. Por eso San Agustín dice del bautismo: se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Vamos a hablar de esa celebración del sacramento. Es un sacramento de iniciación cristiana. En el numeral 1229, ¿qué es lo primero? Vamos a unir el 1229 y el 1235. Para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y tiene un comienzo, por supuesto. Ese comienzo es el bautismo, pero tiene varias etapas para que ese bautismo se realice, se haga vida. ¿Cuáles son esas etapas? Que pueden desarrollarse en forma lenta o en forma rápida. Los elementos esenciales. Primero, anuncio de la palabra, porque la palabra es Cristo, la única palabra que dijo el Padre y que es eterna, o sea, no deja de decirse, no deja de resonar esa única palabra que es Cristo. Esa palabra hay que anunciarla. Para que el bautismo se desarrolle, debe darse el anuncio de la palabra y la acogida de esa palabra que lleva a la conversión. Ya en la práctica, imaginémonos un niño se bautizó a los 15 días de nacido. Ahí hay una vida divina. Esa vida divina hay que alimentarla. Así como al niño que nació físicamente, tienes que darle leche, tienes agüita que alimentarlo, si no muere. Así esa vida divina, enseguida hay que empezar a alimentarla. ¿Cómo? Primero la madre tiene que tener una salud espiritual, porque si al bebé y la madre está enferma o está muerta, ¿qué alimento le va a dar al niño? Ninguno. Si la madre en el plano espiritual está muerta, está en pecado y en tinieblas porque no conoce la palabra de Dios, ¿qué le pasa a esa vida divina? Muere. O si no hay quien la supla, llámese abuela, padre, tío o madrina, se muere. Es lo mismo que pasa en la vida natural. Y ese mismo que da el alimento tiene que enseñar al que recibe el alimento a responder a ese alimento. Y así como Dios le puso al niño el instinto de succionar la leche materna para que se alimente, de igual manera Dios ha puesto en el alma esa capacidad de aprender su alimento propio, que es la verdad. Y sabiendo nosotros que el alma no tiene edad, estén seguros que un bautizado, así todavía no tenga el desarrollo intelectual completo, esa alma va a saber aprender, va a saber succionar de su ambiente, de lo que oye, así sea bebé, lo que corresponde a ella, el alimento que le toca a ella, el alimento de la verdad, el alimento espiritual, el alimento de la oración.
Y lo estamos experimentando. ¿Cuántos niños, bebecitos, con solo oír de Dios o entrar en un ambiente de Dios, cómo se serenan, cómo se calman? Y dice, ay, parece que supieran. Sí saben, su alma sabe dónde está. Su alma sabe qué se está dando. Los grandes inventos ahora de la psicología, que le pongan música, que le pongan esto de que están en el seno de la mamá, es que el espíritu está vivo, igual con las cosas de Dios. Si tú empiezas a alimentarlo, ¿sí?, proporcionándole todo un ambiente de santidad, de virtud, de oración, de verdad, eso es lo que esa alma va a percibir. Entonces no tienes que esperar, como dicen algunos, 15 años para que él decida si se va a alimentar o no. Ya está muerto. Ya está muerto. Pregúntale al bebecito que vas a esperar que crezca a ver si quiere tomar leche materna o leche de tarro o leche de vaca. Pues cuando ya vaya a decidir, ya está muerto. Eso le pasa al alma. Exacto. Le das una vida divina y no la alimentas hasta que él crezca y decide si la puede alimentar o no. Pues de aquí a que tenga esa edad ya está muerto. Es que es lo mismo. Por eso, cuando crezca, ¿qué? Pues no está muerta. Claro que Dios hace milagros en su infinita misericordia, porque es papá, pero esa es la realidad. Ha perdido mucho. Bueno, entonces son los padres los que van diciéndole al niño la respuesta al Evangelio. ¿Cómo? En la vida, corrigiéndolo, enseñándole a evitar lo que desagrada a Dios y a hacer lo que agrada a Dios. Así va dando el niño respuesta a ese Evangelio. Cuando ya da la respuesta, entonces las gracias del bautismo se van produciendo, el Espíritu Santo va ampliando su actividad en el alma y ya el alma se va disponiendo realmente a ese acceso a la vida eucarística, a esa comunión con Dios. Ahora, este proceso en la iglesia ha variado mucho. En los comienzos de la iglesia se dio el catecumenado, como todos eran adultos, todos estaban sin bautizar, entonces había una preparación muy larga para que se pudieran hacer cristianos. Una preparación que desembocaba en los sacramentos de iniciación, o sea, recibían al mismo tiempo el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Cuando la Iglesia autorizó el bautismo de niños, que ya se convirtió en un acto único, ese bautismo de niños ya no exige una preparación prebautismal, porque el niño no está en capacidad de recibirla. Esa preparación prebautismal se le hace a los padres y a los padrinos, que no debe ser de una hora, sino de una vida. Pero ya que no se ha hecho en la vida, por lo menos debe ser 1 o 2 meses de preparación para ver si realmente tienen el conocimiento o no. Pero para el niño ya es una educación postbautismal. Después del bautismo empieza todo el cuidado con esa vida divina que recibió. Y bien dice el catecismo muy sabiamente, no se trata de una instrucción nomás, sino el desarrollo necesario de la gracia bautismal. Porque el error de hoy, ¿cuál es? Es que en el colegio le enseñan la religión. Eso es instrucción, que ya ni eso dan. Pero antes lo que daban en el colegio era instrucción religiosa. No, el bautizado requiere una formación, un desarrollo de la gracia bautismal. ¿Cómo desarrollas tú la gracia bautismal en el recién nacido? Primero el ambiente. Ya al niño se le va hablando de Dios, enseñándole a orar. Desde que diga sus primeras palabras, desde que empieza a descubrir el mundo, ya tienes que irle enseñando quién vive en él. Así como distingue la imagen del papá, de la mamá, que ya sepa quién es María, quién es Jesús, dónde está Jesús. El niño ya es capaz de percibir todo eso. Es un desarrollo de la gracia, es ir poniéndolo ya en comunicación con aquel que vive en él. ¿Ve? Porque si no, ¿verdad? Es desarrollo de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Sobre el rito, pues sabemos que hay unas normas preestablecidas, pero en algunos lugares, en algunos territorios especiales, como los territorios de misión, pues se admiten otros cambios secundarios propios de cada pueblo sin que se cambie lo esencial. Por ejemplo, en los ortodoxos, aquí en nuestra iglesia latina o la iglesia occidental, no se utiliza la inmersión, ¿verdad? Sino que sencillamente se utiliza la infusión o ablución, que es que se le echa el agua sobre la cabeza. En cambio, los ortodoxos sí usan la inmersión. Ellos tienen como una pileta y el niño desnudito lo cogen por los pies y lo meten en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo meten de cabeza, así,
Son formas, pero no alteran de ninguna manera la esencia del sacramento. Y la Iglesia permite esas variaciones en los diferentes lugares o pueblos, respetando sus costumbres. Vamos entonces ya a... Después de la pausa, vamos a ver ya la celebración del sacramento en sí. ¿Quién puede recibir el sacramento? Todo ser humano que no esté bautizado. Y solo él, nadie más. Un ser humano que no esté bautizado. ¿Quiénes pueden bautizar? Como ministro ordinario está el sacerdote o el obispo. Y como ministro extraordinario está cualquier persona, incluso que no esté bautizada, que en momentos de peligro de muerte o de urgencia realice el bautismo con la misma intención de la Iglesia y con las condiciones que la Iglesia pide, o sea, derramando agua sobre la cabeza y diciendo la fórmula que la Iglesia pide. Entonces, esos son los que pueden bautizar.